Si observamos por un momento, notaremos que hay modelos en todos lados. Podemos encontrarlos en la naturaleza y a lo largo de la historia. Los modelos pueden enseñarnos sobre la vida y cómo se crean las cosas. Incluso pueden enseñarnos sobre Dios y cómo Dios nos enseña. A través del tiempo, Dios ha seguido un modelo para darnos guía y dirección. Él hace esto mediante profetas. Los profetas son como los portavoces de Dios, alguien que recibe la autoridad para actuar en su nombre y compartir sus enseñanzas con el mundo. Probablemente ustedes han leído sobre profetas del pasado, como Noé, Abraham y Moisés, que fueron llamados por Dios para un tiempo específico en la historia para enseñar y guiar a sus hijos. Entonces, ¿qué enseñan exactamente los profetas? Ellos nos enseñan cómo encontrar la felicidad, cómo ser buenas personas. Los profetas nos enseñan a mantener a nuestras familias seguras y fuertes. Pero la función principal de un profeta es enseñar y testificar de Jesucristo y mostrarnos cómo podemos seguirle a Él de mejor manera. Así como lo hizo antes, hoy Dios continúa siguiendo un modelo para proporcionarnos guía y dirección mediante profetas. Estos profetas son para nosotros, para nuestro mundo, con todas sus oportunidades y desafíos. Ciertamente los tiempos han cambiado, pero no la manera como trabaja Dios. Él aún trabaja mediante un modelo de llamar a profetas. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Recuerden que esta clase es un recurso para su estudio personal y familiar del Ven, Sígueme. Espero que sea de su ayuda. También recuerden que cada domingo en la noche, tarde, tenemos siempre la charla dominical con mi amada hija Liz Posada, donde hablamos de este mismo tema, del Ven, Sígueme, de estos capítulos que vamos a ver hoy, pero de una manera más familiar, más entre padre e hija, e incluso a veces invitamos a otras personas como los miembros de mi familia o otras personas que nos acompañan para hablar de estos temas. Así que los esperamos ahí siempre. Hoy veremos unos capítulos supremamente interesantes. Veremos los capítulos de Lamán 7 al capítulo de Lamán 12. Nos dice el libro de Ven, Sígueme que el título de esta clase es Acordarse del Señor. Qué buen título. Veremos esta clase desde mañana lunes 2 de septiembre hasta el próximo domingo 8 de septiembre. Espero que sea de su agrado y quiero empezar esta clase justamente leyendo algo sobre Nefi, el del libro de Lamán. Este profeta es bendecido por Dios. Se dicen unas cosas de él en estos versículos que quisiera que algún día tal vez mi Padre Celestial dijera esas palabras de mí. Bueno, miren lo que dicen estos versículos. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo las palabras que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho y en obras. Sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Qué hermosos versículos hablando de la personalidad de alguien, de un profeta del Señor. Palabras como infatigable, no has tenido miedo, has puesto tu vida a mi servicio, has procurado mi voluntad, cumples mis mandamientos. Y me encanta esta última parte que dice, no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Me encanta eso, mis queridos hermanos. ¿Seremos nosotros infatigables? Infatigables no cansarse prontamente o estar descansando con periodos largos en nuestra actividad en el Evangelio. No has tenido miedo. A veces nosotros procedemos con miedo al mundo, miedo a las cosas y no con un temor de Dios que nos fortalece. Has puesto tu vida a mi servicio, la ley de consagración, ¿recuerdan? Poner todo lo que tenemos o en adelante tendremos incluso nuestra propia vida al servicio de Dios. Has procurado mi voluntad, no harás nada contrario a mi voluntad. Qué hermoso esos versículos. Todo esto me lleva a pensar, bueno, tengo que aplicar las escrituras a mí. Tengo que aplicar este mensaje a mí, acordarme del Señor,
acordarme del Señor siempre. Ahora, acordarse viene también de la raíz recordar, ¿no? Recuerdan que ya hablamos de esto, de recordar. Bueno, Nefi les preguntó a las personas por qué no recordaban a Dios, por qué se habían olvidado de Él. Miren, en el Amán 7, si nos volvemos a el Amán 7, ustedes van a encontrar en el versículo 20 una pregunta directa que Nefi hace a las personas del pueblo nefita. O, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día que os ha librado? Hablando de esto del tiempo, mis queridos hermanos, a veces pasamos muy rápido el tiempo para nosotros. Para Dios el tiempo es como un solo día. Para nosotros son espacios más largos. Ahora, a veces Dios nos bendice. Hace un mes, hace un año, hace una semana, pero nosotros olvidamos eso que Dios ha hecho por nosotros, como que fue hace mucho tiempo, no recordamos. Por eso Nefi dice aquí, el mismo día en que os ha librado. ¿Cómo es posible, hermanos, en este caso que el pueblo nefita hubiera olvidado al Señor tan rápidamente? Ahora, generalmente cuando leemos estas escrituras, pues nosotros decimos, estas personas eran terribles. ¿Cómo podían ellos no estar pendientes de Dios, no recordar sus palabras? ¿Acaso podríamos aplicar esa escritura a nosotros mismos? ¿Qué tal decir, Carmen, cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios? Julieta, María, Fernando, Gonzalo, el mismo día que te ha librado. ¿Puede pasar eso con nosotros? Recuerden lo que enseña el libro de Mormón y que mi hija Liz repite muy a menudo en su clase del libro de Mormón. Aplicar las escrituras a nosotros mismos. Ahora, Nefi lo que hace aquí es hacer lo que hacen los profetas, ¿no? Predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios algo muy fuerte en estos capítulos, una hambruna. Todos esos esfuerzos que hizo el profeta y los hizo el Señor también por su pueblo. Pero uno podría decir, bueno, hermano Walter, pero espera, ¿cómo es esto que Dios manda una hambruna para que las personas lo recuerden? Tengan en cuenta que ya hemos enseñado y hemos hecho esta aclaración doctrinal. Muchas veces el dolor, la aflicción y la agonía en medio de esa aflicción hacen que el corazón, el alma, el sentimiento de las personas regrese hacia el Dios que los creó, hacia el Salvador que los formó, hacia Jesucristo. Entonces lo que hacen estas acciones, predicar, orar, efectuar milagros, incluso traer una hambruna, son esfuerzos por ayudar a las personas a volverse a Dios y a recordarle. Podríamos pensar entonces, mis amados hermanos, y me gustaría que lo analizáramos, podríamos pensar que en muchos sentidos, olvidarse de Dios es un problema aún mayor que no conocer a Dios. Porque las personas que no conocen a Dios, pues ¿por qué tendrían que recordarlo? El problema no es de ellos, es un problema de ignorancia. No conocen a Dios por una u otra razón. Pero en el caso de nosotros, en el caso tuyo, hermana, en el caso tuyo, hermano, ¿has conocido a Dios? ¿Cómo puedes olvidarle de manera rápida? Yo diría, olvidamos a Dios cuando no leemos las escrituras, cuando no las utilizamos, cuando no las aplicamos para nosotros mismos. Y ahora más adelante en la clase quiero compartir con ustedes lo importante que es meditar las escrituras, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo quisiera preguntarte, cuando no lees las escrituras, ¿crees que es un problema de no solo leí las escrituras? De hecho, es un problema más grave. No estamos recordando a Dios. Cuando busco algún motivo secular o pasajero para no asistir a la iglesia y no tomar la Santa Cena, ¿qué piensas? ¿Que eso es simplemente tu decisión? Tu decisión implica algo mucho más grave y más doloroso para Dios, pero sobre todo más perjudicial para tu salud espiritual. Es que no le recuerdas. Y cuando uno no recuerda a alguien, uno no le dedica tiempo a esa persona. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, porque a veces no soy tan buen amigo como debería ser, que un buen amigo me dice, oye, ¿hace cuánto que no me llamabas? ¿O por qué no volviste a saludarme? Debe ser que esa persona tal vez no es tan importante para mí, porque no la recuerdo tan a menudo y no tengo el tiempo para dedicarle. Presidente Monzón dijo que muchas veces
donde uno dedica el tiempo y el dinero, ahí está el corazón de uno. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? Porque, bueno, el Señor, pues, quiere invitarnos a que lo recordemos. Porque, hermanos, es fácil olvidarnos de Él cuando nuestra mente se distrae en lo que se podría llamar las cosas vanas de este mundo. Y también cuando el pecado nubla la mente. Ahora, tal vez ustedes me digan otra vez, hermano Walter, pero no, yo no soy ningún pecador, solo que a veces se me olvidan orar, o a veces se me olvida leer, o a veces se me olvida asistir a la iglesia. Bueno, eso también es un pecado. Eso también es una situación que nos pone en desventaja espiritual delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo voy a llegar yo a pedirle a Dios que me bendiga en alguna cosa si no estoy atento a sus palabras? Si no estoy atento a la relación por convenio. Miren lo que nos dice Lamán aquí en el capítulo 7, en el versículo 21, nos habla justamente sobre eso. Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, para adquirir oro y plata, y habéis puesto, miren, por eso aquí ustedes dirán, pero esperen, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de recordar? ¿Por qué uno se olvida de Dios? Habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, por las cuales asesináis, robáis y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis. Qué interesantes versículos. Hermano Walter, hoy usted está muy drástico con nosotros, hoy usted está muy severo. No, mis amados hermanos, no tiene nada que ver conmigo. Son las Escrituras. ¿Quieren repasar algo más? Miren, en el Amán 12, vamos aquí al Amán 12, en el versículo, leamos el versículo 1 y 2, porque son fabulosos. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Eso es lo que Él hace. Y mire, quiero mostrarles aquí en mis escrituras el ciclo del orgullo. ¿Recuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Vimos el ciclo del orgullo? Bueno, aquí está otra vez el ciclo del orgullo en este versículo. Porque el Señor hace prosperar a aquellos que ponen su confianza en Él. Pero, con tristeza, vemos lo siguiente, versículo 2. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y la felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Queridos hermanos, con tristeza tengo que decir esto. He conocido en mi vida, y espero que no me pase a mí, pero que tampoco le pase a ustedes, porque si nos pasara sería una situación triste. El Señor nos bendice y justamente en esa prosperidad nosotros nos olvidamos de Él. Hace años recuerdo que entrevisté a un buen hombre, desconsolado, triste, porque tenía una familia y no conseguía el trabajo que necesitaba para bendecir a esa familia, para sostener a su familia. Y entonces le dije, hermano, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar con toda nuestra rama, una pequeña rama. Vamos a orar todos en la rama. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te bendiga con un trabajo. Bueno, pasaron los días. El hermano dejó de asistir a la capilla. Entonces fui a visitarlo para saber si era que estaba desanimado. Ya habían pasado como 1 o 2 meses que no asistía a la iglesia. Y entonces golpeé su puerta y sin dejarme siquiera entrar, salió bastante cansado un día domingo. Tal vez estaba durmiendo en la tarde. Me dijo, presidente, es que
¿Recuerda que oramos por un trabajo? Le dije yo, sí, oramos por un trabajo. ¿Qué pasó? Dijo, pues me salió a los días del ayuno, el trabajo me salió. Ay, pero es que ahora me la paso tan cansado que también para madrugar tengo que madrugar todos los días. Y ahora también tengo que madrugar el día de reposo para ir a la capilla. Oh, discúlpeme, pero es que vivo muy cansado. Y así podemos ver que es precisamente en la ocasión en que el Señor hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y plata, y en todo eso, hermanos, ¿sí? Es en ese momento en que los hijos de Dios abandonan a Dios. Tengo una nota aquí, en mis notas, del elder L. Tom Perry. Él dijo lo siguiente: considero que uno de los misterios más grandes de esta vida terrenal es el hecho de que el género humano no aprende de la historia. Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, ¿cuál es la historia aquí, mis amados hermanos? Si uno no se acuerda del Señor, luego el Señor lo puede abandonar a uno, ¿sí? Pero no porque Él quiera abandonarlo, sino más bien porque uno lo abandona a Él. He comprobado por tristes experiencias mías y de otros, como les compartí, que es fácil olvidarse del Señor cuando nos distraemos, cuando las comodidades del mundo, la prosperidad llega a borbollones a nuestra vida. Entonces tal vez pensamos, ¿necesito a Dios? ¿Soy autosuficiente? ¿Tengo lo que quiero? Entonces, ¿para qué tengo que acercarme al Señor? ¿Para qué tengo que volverme a Él? Ahora, el ministerio de Nefi estaba centrado en que los hijos de Dios y su pueblo no se desprendiera del Señor y de recordarles a ellos que nunca es tarde para volverse al Señor. Y recuerden esto, hermanos, esta palabra volverse tiene muchas connotaciones. Una de ellas, mis queridos hermanos, es arrepentirse. Cuando nos alejamos del Señor, volvernos al Señor significa mirarlo a Él y caminar otra vez en torno a donde Él está. Arrepentirnos, convertirnos. ¿Recuerdan la Escritura? Tú una vez vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. Vuelto, una vez arrepentido, tú una vez arrepentido, ve y fortalece a tus hermanos. Tú una vez convertido, ve y fortalece a tus hermanos. Ahora, mis amados hermanos, nunca es tarde para volverse al Señor. Nefi lo muestra. ¿Qué les parece si vamos al versículo 17? Mucha atención a este versículo, hermanos, porque este es el llamado del profeta. Bueno, leamos desde el versículo 16 porque nos da más contexto. Sí, ¿y cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Es una pregunta. Hermanos, antes de continuar, quiero decir algo. Por vía de sentimiento, puro sentimiento que me nace. No tomen tan a la ligera las cosas del Señor. Tenemos un problema, hermanos. Parece que las cosas del Señor fuesen un juego para nosotros. Como que estamos jugando con el Señor. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy leo, mañana no leo. Es que tengo cosas que hacer. Es que el deporte, es que la televisión, es que el descanso, es que las ocupaciones, es que la familia. A veces nos atrevemos a ponernos delante de Dios y decirle, es que tengo que dedicarle tiempo a mi familia, como si Dios no supiera que la familia es una prioridad para nosotros, pero sin olvidarnos de que la prioridad es Él. Porque Dios bendecirá y fortalecerá y nos dará el tiempo para nuestra familia si Él es lo primero en nuestra propia vida. No nos olvidemos de esas cosas, hermanos. Entonces, el versículo 17 es el llamado angustioso del profeta. Oh, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? Y queridos hermanos, qué exagerado es Nefi, ¿no? ¿Por qué deseamos morir? Yo no voy a morir si dejo de ir un tiempo a la capilla, o no voy a morir si dejo de leer las Escrituras. Tal vez pienso así,
Tal vez pueda pensar así. Y ustedes también dirán, Nefi era muy drástico y el hermano Walter hoy está súper drástico. Pero, hermanos, ¿acaso uno no muere de a poquitos cuando se aleja del Señor? Porque la muerte espiritual es estar separado del Señor, según el plan de salvación. Por eso se creó el plan de salvación, para que el Salvador nos librara, 1, de la muerte física y 2, de la muerte espiritual. ¿Y cómo nos libra de la muerte física? Resucitando. Él resucitó para que todos, buenos o malos, resucitemos. Literalmente ya nos regaló ese don, la resurrección. Ahora, la muerte espiritual es diferente, porque el que se aleja del Señor solo puede volver a Él, volverse a Él por medio del arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué deseáis morir? La muerte espiritual es alejarse del Señor. El que se aleja del Señor muere espiritualmente. Yo no me arriesgaría, mis queridos hermanos, a alejarme un poquito, otro poquito mañana, otro poquito, no estoy tan lejos. ¿Arriesgaría yo mi vida espiritual? ¿La de mi familia? ¿El bienestar de mi familia? Porque empieza el versículo 18 con una pregunta que me encanta. Es porque habéis endurecido. No es una pregunta, perdón. Esto es una afirmación. Dice, es porque habéis endurecido vuestros corazones. Sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor. Sí, lo habéis provocado a ira contra vosotros. Y entonces, ¿qué sucederá cuando vengan los tiempos malos? ¿A quién acudiremos? A un buen amigo, ¿cierto? Cuando estamos mal, pedimos a Dios, ayúdanos. Y Dios nos mira y dice, yo he querido ayudarte, pero ahora no puedo contestarte en la medida en que me pides, a menos que te arrepientas y te vuelvas a mí, no con una oración de súplica, sino con un corazón sincero y quebrantado. Y entonces, aquí pienso en algo, hermanos, y es en los profetas. Nefi estaba haciendo justamente la función que hacen los profetas del Señor. Lo que hacen los profetas es revelar la voluntad del Señor. Ellos enseñan lo que es importante para el Señor, pero también lo que es importante para nuestra propia vida. La guía de las Escrituras nos dice lo siguiente, o más bien nos hace la siguiente definición sobre lo que es un profeta y sus funciones. Miren, la guía del estudio de las Escrituras nos dice, véase también presidente, profecía, profetizar, revelación, vidente. Aquí pienso, presidente Nelson, ¿no? Nuestro presidente. ¿Será esto? Ustedes díganme si están de acuerdo. Persona llamada por Dios para que hable en su nombre, en calidad de mensajero de Dios. El profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios, la voluntad y la naturaleza de Dios, y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. ¿Cuáles son sus tratos? Sus convenios, esos que hiciste en el bautismo, esos que haces cada domingo cuando tomas la Santa Cena, esos que haces cada vez que vas a la casa del Señor, al templo. Esos son sus tratos, los tratos que tú has hecho con Él, los tratos que todos hemos hecho con Él. Los profetas nos recuerdan permanentemente esos convenios. ¿Lo hace el presidente Nelson? ¿Lo hacen los apóstoles? ¿La primera presidencia? Claro que sí lo hacen, hermanos. También el profeta, dice aquí la guía de las Escrituras, denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es el dar a conocer o el dar el testimonio de Cristo. El presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad, o sea, el presidente Nelson. A los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Hablando de cómo se llama a un profeta del Señor, el elder Neil Anderson del quórum de los 12 apóstoles nos contó una experiencia fabulosa, mis amados hermanos, que creo que es bueno que la repasemos ahora. Miren lo que él dice. La selección de un profeta la lleva a cabo el Señor mismo. No existen campañas, ni debates,
ni postulaciones para hacerse con un cargo, ni disensión, desconfianza, confusión o conmoción. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos. El día que no esté el presidente Nelson, ¿quién será el profeta? ¿Quién pensamos? ¿Quién podría ser? No, hermanos, no hay que confundirnos, no hay que conmovernos, no hay que angustiarnos, porque el llamamiento es del Señor. Y como en los tiempos de la antigüedad, como con Jeremías, el Señor llama a los profetas desde antes. El Señor no está jugando a la posibilidad de quién puede hacer o quién no. El Señor ya ha establecido un modelo para eso y los profetas han sido llamados con anterioridad. Pero en su llamamiento, Él tiene un método. El elder Neil Anderson continúa diciendo: yo también confirmo que el poder de los cielos estuvo con nosotros en la sala superior del templo, cuando en oración rodeamos en círculo al presidente Nelson y sentimos la innegable aprobación del Señor sobre nosotros. Qué hermoso, ¿no? O sea, todos los 14 profetas, apóstoles del Señor, porque pasan a integrar ese quórum de los apóstoles en ese momento, llaman al profeta, al apóstol mayor, el de mayor antigüedad, y entonces todos sienten la innegable aprobación del Señor sobre ellos. Este es mi profeta. Qué hermoso. La principal función, entonces, del profeta, hermanos, pues es llamar al pueblo al arrepentimiento. En el capítulo 7 también, en el versículo 27 y 28, nos dice lo siguiente: si hay de vosotros a causa de vuestras iniquidades, lo que está haciendo Nefi, es la función del profeta, y abominaciones, y a menos que os arrepintáis, pereceréis. Sí, aún vuestras tierras os serán arrebatadas y seréis destruidos de sobre la faz de la tierra. Hoy día, mis amados hermanos, tal vez nosotros no veamos o no sintamos palabras tan fuertes del presidente Nelson hablándonos y diciéndonos seréis arrebatados o seréis destruidos. Hoy día el lenguaje es mucho más tierno. A través del profeta es el lenguaje del Señor el que recibimos. Yo testifico, hermanos, que el Señor vive, que Él tiene un profeta en la tierra. Testifico de eso, como seguramente ustedes lo testifican y lo pueden compartir aquí abajo en sus comentarios, dejando su testimonio del profeta. ¿Recuerdan? Elder Bednar nos enseñó acerca de esto, de inundar las redes sociales y el mundo con el evangelio del Señor. Tal vez tú no te pongas delante de una pantalla como yo, porque seas tímido, porque no lo quieras hacer simplemente, pero sí puedes dejar tu testimonio aquí abajo. Alguien lo puede leer y puede fortalecerse con tu testimonio del profeta del Señor. Yo testifico que el Señor tiene un profeta en esta tierra, que el Señor lo sostiene, lo inspira, lo invita a que nos invite con clamor, con mucha ternura a todos nosotros sus hijos, a que seamos dignos de Él, de sus bendiciones. Y creo que otra función de los profetas también es enseñarnos a creer por fe. Y un principio importante en esta clase de Ven, Sígueme, de escuela dominical, es que mi fe en Jesucristo debe basarse en Él, más que en las señales y en los milagros. Porque una fe que se basa en los milagros o en las señales, mis amados hermanos, pues no es una fe cimentada en Cristo o no es una fe duradera. Miren lo que pasaba aquí en esta parte de Elamán. Nefi descubrió que Seantún, el hermano del juez superior, era el que lo había matado. Y le cuenta al pueblo, le revela al pueblo este crimen de esa sociedad secreta de gadiantones que había, de estos hombres tan malignos que destruían todo y destruían los gobiernos para ellos ponerse en el poder. Entonces Seantún mata a su propio hermano para hacerse con el poder. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 10 de Elamán. Vamos a leerlo. Versículo 1. Miren el versículo 1. Y aconteció que surgió una disensión entre el pueblo, de tal modo que se separaron unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. No les gustaba lo que él les predicaba. Esa conferencia general, ahorita que vienen unos días en octubre, qué pereza ver esa conferencia.
Hay personas que no les gusta oír a los profetas, incluso miembros de la iglesia, o que dicen una conferencia de 2 horas, o 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. ¡Wow! Eso es demasiado. Así hicieron ellos. Se fueron, dejando a Nefi solo, mientras se hallaba en medio de ellos. Entonces, en el versículo siguiente, los versículos 12 al 15, miren lo que sucede. Y sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a la multitud, a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor que se le había hablado concerniente a la destrucción si no se arrepentían. Y aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos, aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron, o sea, lo trataron mal, con maledicencias, malas palabras, groserías, y trataron de apoderarse de él para arrojarlo a la prisión. Mas he aquí, el poder de Dios fue con él, y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Y sucedió que así fue en el Espíritu de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios, hasta que se le hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y versículo 18 termina este capítulo. Y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras, y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos, y empezaron a matarse unos a otros con la espada. Y así concluyó el año 71 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. El pueblo matándose entre ellos, la iniquidad rampante en el pueblo, todo porque despreciaban las palabras del Señor, porque despreciaron la fe en Jesucristo, pero además las señales que el Señor les había mostrado. El profeta José Smith enseñó algo muy sencillo, pero que es poderoso. Los milagros son los frutos de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, mis amados hermanos, suceden cosas. Hace algunos años estudié un documento hermoso de un elder de apellido Skousen y hablaba de los milagros y de las inteligencias. Y entonces aprendí algo. Los milagros son las acciones que para los hombres parecen sobrenaturales. Para Dios son supremamente naturales. Pero nosotros las vemos como milagros. Y qué bien que las vemos así, porque en ellas comprendemos y apreciamos el poder de Dios. Entonces, los milagros, decía este hermano Skousen, no son más que las inteligencias obedeciendo a Dios. Y uno podría decir, pero espera, hermano Walter, ¿cómo es esto? Bueno, mis amados hermanos, cuando uno ve un milagro, hay una inteligencia menor que obedeció a Dios para que se efectuara ese milagro. Cuando los apóstoles echan sus redes, porque el Señor los manda, ellos no han pescado nada, y echan sus redes al mar. Dicen, bueno, pero no hemos pescado nada. Y el Señor dice, echen sus redes. Y ellos echan las redes. ¿Saben qué sucede? El milagro. Sus redes se llenan de peces. ¿Saben por qué se llenan de peces? Porque el Señor ha mandado a los peces que llenen esas redes. De ahí que el Señor, luego de todo esto, le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? E incluso está señalando y está indicando a esos peces que han llenado las redes. ¿Me amas más que estos que han dado su vida por obedecer mi palabra? Las inteligencias menores, estos animales, los peces, han obedecido al Señor, han sacrificado su vida porque Él se lo pidió. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podríamos hacer nosotros con nuestra vida que sacrificar nuestra vida y ponerla en las manos de Dios de acuerdo con su voluntad? Entonces, mis amados hermanos, como inteligencias, al poner nuestra voluntad en las manos de Dios, suceden milagros, porque hacemos lo que Él nos pide. Y lo que antes era asombroso para nosotros, no deja de ser asombroso. Se convierte en algo maravilloso y admirable.
Y entonces decimos, qué grande es Dios que me ha bendecido, porque yo he obedecido su palabra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, somos inteligencias obedeciendo su palabra, tal como suceden los milagros. Así suceden los milagros para nosotros. Muy bien, hermanos, yo encontré una cita fabulosa en un manual de institutos. Miren lo que dice esta cita. Algunas personas procuran obtener la fe mediante milagros. Sin embargo, eso va en contra del orden de los cielos. La fe precede al milagro, en vez de venir después. Nefi pudo señalar milagrosamente que Seantún era el asesino del juez superior como resultado de la fe de dicho profeta. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas que presenciaron el milagro vivían sin fe. Entonces, hermanos, tú puedes ver un milagro, pero si no tienes fe, no lo reconoces. Un ejemplo de esto. Un ángel se aparece delante de Lamán y Lemuel y los reprende porque están maltratando a Nefi y a sus hermanos. Y entonces el ángel desaparece. Y cuando el ángel desaparece, Lamán y Lemuel vuelven a murmurar. No importó el milagro, porque ellos no tenían fe. El milagro, dice este texto, no logró convertirlos, porque la fe no viene por señales, ni los milagros, mas las señales siguen a los que creen. El cambio que era necesario que se produjera en sus vidas tenía que empezar por la fe para arrepentimiento. Por desgracia, miren, la fe para arrepentimiento. Por desgracia, quienes vieron el gran milagro siguieron endureciendo sus corazones. Y en lugar de arrepentirse, persiguieron a Nefi. ¿Sí se dan cuenta? Que era lo que pasaba en el tiempo de Jesús, nuestro Señor. Jesús hacía un milagro. ¿Y qué decían los fariseos y los escribas? Y toda esta gente del Sanedrín, los que eran sacerdotes del pueblo, está poseído del demonio. No le creáis, hay que matarlo. Porque ellos, en lugar de creer, hacían lo mismo que los nefitas en el tiempo de Nefi, lo perseguían. Ahora, mis amados hermanos, los santos creen por fe y eso se manifiesta en sus vidas, a pesar de los esfuerzos de Satanás y sus seguidores. Nosotros vivimos por fe. ¿Qué tan fuerte es su fe? ¿Cuál es el último milagro que han presenciado en sus vidas? Si pueden, hermanos, por favor, compártanlo conmigo y con todos aquí en la clase, aquí abajo en los comentarios. Y tal vez les doy solo una invitación muy sencilla, muy humilde. Si pueden, compartan esta clase con otra persona. Tal vez alguien necesita escuchar estas cosas sobre la fe, sobre Jesucristo, sobre las Escrituras. Y entonces tú seas el medio para predicar el Evangelio e inundar las redes sociales con él, compartiendo este contenido. O, ¿por qué no?, lo que tú sientas acerca del Evangelio. Ahora que hablo de las Escrituras, hermanos, entonces tengo que ir a este principio. Hay que meditar en las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. En ellas se encuentra la vida eterna. En ellas está la plenitud del Evangelio, el plan de salvación. Cuando te sientas oprimido, angustiado, confundido, ¿sabes, hermano, hermana? Tú puedes aprender muchas lecciones importantes del ejemplo que Nefi nos da en el libro de Lamán, pero que nos dan muchas personas. Ahora vamos a ver algunos modelos, algunas situaciones sobre meditar en las Escrituras. Miren lo que Nefi hizo cuando se sintió agobiado y triste. En el capítulo 10, en el versículo 2 al 4, nos dice lo siguiente. Después de esa disensión que se presentó, y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Miren esto tan bonito. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo que, hermanos, lo que leímos al principio de la clase: bendito eres tú, Nefi, porque por las cosas que has hecho. Eso puede suceder con nosotros. Después de la meditación viene la revelación. Cuando meditamos, el Señor nos bendice
con revelación, mis amados hermanos. Presidente Eyring nos enseñó algo muy interesante sobre la sencillez de la meditación. Él dijo lo siguiente, mucha atención, la humildad y la fe que invitan a los dones espirituales aumentan cuando leemos, estudiamos y meditamos las Escrituras. Me detengo un momento aquí en el comentario. Tal vez, hermano o hermana, enfrentes un problema severo en este momento en tu vida, un dolor angustioso, profundo, un hijo rebelde, un esposo infiel, una esposa no cuidadosa de su hogar, una cuestión económica, temporal, una enfermedad física. Tal vez todo eso esté agobiando tu mente en este momento. Recuerda, hermanos, estas palabras. Todos los dones espirituales aumentan cuando leemos, estudiamos y meditamos las Escrituras. Todos hemos oído estas palabras, pero quizá leamos unas pocas líneas o páginas de las Escrituras por día y esperemos que sea suficiente. Sin embargo, leer, estudiar y meditar no son la misma cosa. Leer, estudiar y meditar no son la misma cosa. Leer, estudiar y meditar no son la misma cosa. Qué interesante. Podríamos repetirlo muchas veces. Miren esto. Al leer, y entonces voy a colocar aquí, leer. Al leer palabras, quizás obtengamos ideas. Ahora, al estudiar, quizás descubramos modelos que se repiten y conexiones entre pasajes. Pero al meditar, miren lo que pasa, invitamos a la revelación por medio del Espíritu. Meditar para mí es pensar y orar después de leer y estudiar las Escrituras con detenimiento. Entonces miren esto, leo las Escrituras, las estudio con detenimiento y medito en ellas. Y entonces, con oración y mucho pensamiento, viene la revelación. Mis queridos hermanos, tal vez encontremos lo que estamos buscando, lo que no hemos entendido hasta ahora, el emprendimiento que queremos hacer, cómo salir de la situación en la que estamos. Todo eso sucede después de leer, estudiar y meditar las Escrituras, las palabras del Señor. Un ejemplo poderoso de la meditación le sucedió al presidente Joseph F. Smith. ¿Recuerdan en Doctrina y Convenios? En la sección 138, mis amados hermanos, vamos hasta allá a Doctrina y Convenios 138. Presidente Joseph F. Smith pregunta sobre qué pasa con las personas que han fallecido. El día 3 de octubre del año 1918, o sea, hace más de 100 años, hermanos, de hecho, 106 años, dice el presidente Joseph F. Smith, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras. Qué hermoso. Y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor del mundo. Y entonces continúa diciendo muchas cosas y dice lo siguiente en el versículo 5. Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia, donde se había predicado el evangelio después de la crucifixión de Jesucristo. Abrí la Biblia y leí el 3 y 4 capítulo de la primera epístola de Pedro, y al leer me sentí sumamente impresionado, más que en cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. Y entonces continúa diciéndonos qué hizo, leyó y estudió y meditó. Y miren lo que sucedió, versículo 11. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. ¿Se dan cuenta cómo sucedieron las cosas? Leyó, estudió las Escrituras y meditó sobre ellas y tuvo una revelación que es una revelación para nosotros hoy día. Qué fabuloso es esto. Qué fabuloso es esto. Bueno, hay un ejemplo
que no es tan moderno, que es de Nefi, en el libro de Mormón, en Nefi 11, en el primer Nefi 11, hermanos, se encuentra un pasaje que a mí me encanta. Yo este capítulo lo llamo, si tú quieres aprender cómo se recibe revelación, lee el primer capítulo, el capítulo 11 de primer Nefi. Miren lo que dice el versículo 1, para que se los dejo como tarea, para aprender a recibir revelación. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado, increíble, reflexionando sobre esto, reflexionando. Ahora, si ustedes buscan reflexionar, también encuentran la palabra meditar en la guía de las Escrituras. Meditar es revelar, es reflexionar. Fui arrebatado en el espíritu hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y me dijo el espíritu, he aquí, ¿qué es lo que deseas? ¿Viene revelación por la meditación? Claro que sí, viene revelación. En Doctrina y Convenios 76 también se nos dice que el profeta José Smith y Sidney Rigdon habían meditado mucho sobre lo que eran el estado de las personas, el reino celestial y todos estos reinos de gloria. Entonces, buscamos aquí en las Escrituras, hermanos, porque es bueno ir directo a las Escrituras, y en la sección 76, quiero referirme a ella directamente, en el versículo 19, mis amados hermanos. Miren lo que dice, tan hermoso, revelación moderna. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Nada importante que necesitemos saber en nuestro corazón y en nuestra mente llegará a menos de que hagamos este ejercicio de meditar profundamente en las cosas del Señor. Leer, estudiar y meditar no son la misma cosa. Recuerden, si tú solo lees, es posible que aprendas conceptos. Si estudias, es posible que hagas conexiones entre pasajes. Recuerda, eso nos enseñó el presidente Irene. Pero si meditas, es posible que tengas revelación, uniendo todo ese esfuerzo que has hecho. Hazlo, es mi consejo, es mi ruego. Mira lo que nos dice la guía de las Escrituras sobre meditar. Dice, pensar o reflexionar profundamente, a menudo tocando a las Escrituras u otras cosas divinas. Al combinarse con la oración, la meditación sobre las cosas de Dios puede traer consigo la revelación y la comprensión. Eso, como ya lo dije, hablando de las cosas espirituales, de la revelación, de lo que Dios nos da. Pero podemos aplicarlo a cualquier ámbito de nuestra vida. Ahora la pregunta que quiero hacerles, hermanos, y que voy a dejarla aquí para todos ustedes, y ojalá la puedas contestar con un comentario, porque seguramente otros se van a enriquecer con lo que tú contestes. Esa pregunta es, ¿cómo podemos adoptar el hábito de meditar? ¿Cómo puedo cultivarlo en mi vida, el hábito de meditar? Martica me enseñaba hace unos años, uno no puede orar, Padre Celestial, ayúdame, te pido que en el nombre de Jesucristo, amén, y levantarse. Hay que darle tiempo a veces a la reflexión. Como en una llamada telefónica, no tomamos nuestro dispositivo y saludamos a alguien. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, me alegra, hasta luego. Sino que esperamos la respuesta. Muchas veces la meditación, mis queridos hermanos y hermanas, viene justamente cuando la respuesta es necesaria. Y cuando la necesitamos, entonces necesitamos meditar más. Medita más. ¿Cómo adoptas? ¿Cómo cultivas ese hábito de meditar? Por favor, coloca tu respuesta aquí. Ahora, la meditación profunda, la meditación constante, sucede y hace que suceda algo con lo que empezamos esta clase, hermanos, con una de las funciones de Nefi y de todos los profetas. Es que la meditación nos hace acordarnos del Señor. En el Amán 12, tal vez el principio más grande que aprendemos ahí es que el pueblo hizo muchas cosas que lo llevaron a olvidarse del Señor. Pero tal vez, si les parece bien, podríamos hacer una lista leyendo el capítulo 12 de todas esas cosas que llevaron al pueblo a olvidarse del Señor. Leamos el versículo 5
del capítulo 12 de la mano. Hoy hemos ido por las escrituras de un lado a otro. Leamos ese capítulo 5, ese versículo 5 del capítulo 12. Miren lo que nos dice. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Ya tenemos una causa por la cual se olvidaron. La causa principal, el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos, miren hermanos, la lentitud, la pereza, son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar en las vías de la prudencia. La prudencia es pensar en el Señor, estar cerca del Señor. He aquí no desean que los gobierne y reine sobre ellos el Señor su Dios, que los ha creado a pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos. Desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su guía. Y entonces cuando hay esa partícula o hay, se expresa un gran dolor. Miren lo que Nefi dice aquí. Cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra. Eso somos al olvidarnos del Señor. Bien dijo Moisés, ahora me doy cuenta de que el hombre no es nada. Dijo Moisés allá en la perla de gran precio. Y después, cuando recordó que era un hijo de Dios, dijo, soy un hijo de Dios. Qué interesante, mis queridos hermanos. Yo les haría una pregunta antes de terminar esta clase. ¿Qué les ayuda a ustedes a recordar a Jesucristo? ¿Qué cosas les ayudan a ustedes? ¿Qué se sienten inspirados ustedes a causa de lo que han aprendido hoy en esta clase a hacer para recordar más a Jesucristo? Por favor, colóquenlo aquí abajo en sus comentarios. Me encantaría leerlos. Porque, hermanos, recordar a Cristo nos ayuda a disfrutar de su gracia y ella nos da el poder. Esa gracia nos habilita, como dijo el elder Jean R. Cook, es el poder habilitante para poder arrepentirnos, para poder volver a nuestro Salvador, a nuestro Padre. Es gracias a su sacrificio y a su gracia que volvemos a su presencia. Por eso necesitamos recordarnos y nunca podemos olvidar a nuestro Salvador. Acuérdate del Señor para que vivas. ¿Recuerdan eso? Ahora, mis amados hermanos, hablando justamente de elder Jean R. Cook, él nos dijo lo siguiente acerca de la naturaleza personal de la gracia del Salvador. Él nos enseñó, la gracia del Señor mediante la expiación puede limpiar nuestros pecados y a la vez ayudarnos a perfeccionarnos por medio de las pruebas, las enfermedades y aún los defectos del carácter. Cristo puede enmendar nuestras imperfecciones y faltas que de otra forma no se pueden corregir. Uno puede dejar una adicción, pero no corregir, ¿sí? El corazón, no cambiarlo. Puede dejar algo, pero no cambiarlo, a menos que sea por medio de la expiación de Jesucristo y de su gracia divina. Esta gran verdad nos debería llenar de esperanza, con tal de que seamos prestos en recordar que el efecto que la gracia tenga en nuestra vida depende de que nos arrepintamos de nuestros pecados. En mayor capacidad de arrepentirme, mayor gracia recibo. O sea, más presto estoy a las cosas de Dios. Las condiciones que se requieren para que se nos restaure la gracia son un corazón arrepentido y buenas obras. Un corazón arrepentido y buenas obras. Cuando alguien pide fervientemente una respuesta en oración, la respuesta puede depender más del arrepentimiento de nuestros propios pecados que de ningún otro factor. O sea, entre más me acerco al Señor, más lo recuerdo, más estoy cerca de Él, más me arrepiento de mis pecados y más mis oraciones fluyen. Porque son como las de Nefi, que no pedimos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Para obtener la gracia, uno no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que estar tratando de guardar los mandamientos lo mejor que pueda, y así el Señor le permitirá recibir ese poder. O sea, mucha atención a esta aclaración que voy a hacer aquí para que no entremos en confusión. No se requiere para seguir a Cristo ser perfecto, pero todo lo que hacemos para seguirlo a Él nos perfecciona. Así sucede, así es nuestra vida. Muy bien, hermanos, que con este poderoso comentario quedo como sin palabras. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? Solo darles mi testimonio. Entre más me acerco al Señor,
más protegido estoy por Él, más cerca estoy de su influencia. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos la función divina de los profetas. Aprendimos que los milagros se basan en la fe y no en las señales y los milagros. Es al contrario, primero la fe y luego las señales y los milagros. La meditación trae revelación. Aprendimos que no es lo mismo leer, estudiar y meditar, pero que sí van juntas y se requieren para tener revelación. Aprendimos que el Señor requiere que siempre le recordemos y que la gracia de Jesucristo, por su expiación, nos ayuda a arrepentirnos y a estar más cerca de Él. Qué hermosa clase hemos tenido hoy, mis amados hermanos. Testifico que Jesucristo vive, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Testifico de estas cosas con todo mi amor, con toda humildad, siendo un hermano más de esta iglesia como ustedes. Me encanta estar aquí, compartir estas escrituras con ustedes, estas clases. Me llena el corazón, me enternece el corazón, me acerca mucho al Señor estar con ustedes en cada clase. Gracias por su compañía. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, les invito a que esta noche nos busquen también en las redes sociales, en nuestro canal personal, a mi hija Liz y a mí, para que compartan con nosotros nuestra charla dominical. Va a ser un gusto tenerlos ahí y hablar más sobre estos temas. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta lección nos ayude a todos, a ustedes y a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.